Banca del Parque Radio, en convenio con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, presenta La Banca del Parque con Marisol Garzón Forero, serie de programas para visibilizar la Colombia que no conocemos. Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Y se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. Hablando hace un tiempo con algunas mujeres amigas, decíamos que en Colombia, y yo no sé si en el mundo, las mujeres casi que tenemos una historia de violación. Es muy triste. Es decir, son muy pocas las mujeres seguramente que no han tenido que padecer violación. Y es complicadísimo porque no debería ser así. Pero más aún, es triste, deprimente, espantoso, horrible, y podríamos utilizar muchas otras palabras para decir que la violencia sexual se ha utilizado como un arma de guerra, que se ha utilizado como una forma de hacerle daño no solamente a la mujer, por ejemplo en este caso que vamos a hablar de una mujer que ha sido víctima de violencia sexual, sino también a un gremio, por ejemplo, a los periodistas o a las mujeres campesinas o a las mujeres indígenas o a las mujeres pobres. En fin, es muy triste que eso se utilice como una forma de decirle al otro algo, de advertirle en cierta forma, y lo que están haciendo es un daño espantoso en nosotras las mujeres, y hoy me solidarizo como mujer, pero también en la historia disque de democracia que vivimos en nuestros países, que uno se pregunta qué tipo de democracia es esa. Yo soy Marisol Garzón y me siento complacida de que usted se siente con nosotros en la banca del parque, y en este convenio que hacemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, hoy nos acompaña Gisela de León. Ella es abogada panameña, es defensora de derechos humanos con especialización en derecho laboral y tiene maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y es directora jurídica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. Gisela, bienvenida a la banca del parque. Hola, muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros Alejandra Escobar Cortázar. Ella es abogada, defensora de derechos humanos y es integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Alejandra, bienvenida a la banca del parque. Hola, ¿cómo están? Un gusto poder estar aquí con ustedes y conversar un rato sobre este caso tan importante. Bueno, antes de entrar en el tema que hoy nos convoca, yo quisiera pedirle a Gisela de León que nos contara ¿quién es su merced? ¿Quién es Gisela de León? Bueno, yo soy abogada, soy panameña. Llevo muchos años trabajando en la defensa de los derechos humanos, lo he hecho desde puestos de gobierno en mi país, en Panamá, pero sobre todo lo he hecho a través del litigio en el derecho internacional. He trabajado más de 10 años para CEGIL, que es el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, una organización no gubernamental de derechos humanos que se dedica principalmente al uso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es el sistema internacional de protección de derechos humanos en la región, en las Américas, y lo que hacemos es que presentamos casos por violación de derechos humanos contra distintos estados de la región. Actualmente soy la directora jurídica de CEGIL, o sea que superviso las estrategias jurídicas de la mayoría de los casos que llevamos. Trabajamos en toda la región. Tenemos 4 oficinas, una en Brasil, una en Argentina, otra en Costa Rica, que es donde yo estoy en este momento, y una en Washington DC, que es donde está la oficina principal, y desde cada una de las oficinas trabajamos distintas regiones y también trabajamos a través de mecanismos de incidencia, tanto en Naciones Unidas como en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, siempre tratando de expandir la protección de los derechos humanos en la región. Continuando con eso que les decía al principio del programa, también
las periodistas han tenido que sufrir violación, han tenido que sufrir maltrato, han tenido que sufrir abuso, persecución, estigmatización, muchas cosas en nuestro país por el ejercicio periodístico. Y una de ellas es Ginette Bedoya, a quien le tengo un cariño muy grande, a quien admiro y respeto mucho, y que el caso de Ginette ha sido para nosotros un caso muy doloroso, pero más aún lo que ha ido pasando con su experiencia dentro de la justicia. Gisela, cuéntenos cuál es el caso de Ginette Bedoya para que los oyentes tengan conocimiento de qué le pasó y qué ha ido pasando a nivel judicial. Bueno, Ginette Bedoya es una periodista muy reconocida en Colombia que desde el inicio de su carrera se dedicó a la documentación de distintos temas de interés noticioso, pero en particular de las graves violaciones a derechos humanos que ocurrían al interior de la cárcel La Modelo, y también de la existencia de redes de criminalidad que funcionaban desde el interior de la cárcel. Desde que ella comenzó a hacer este tipo de trabajo periodístico, ella comenzó a recibir amenazas. Estamos hablando de alrededor de los años 1998, 1999. En esa época ejercía para el periódico El Espectador. Recibió de todo tipo de amenazas durante esos años y informó en su momento al Estado que estaba recibiendo amenazas, solicitó protección al Estado colombiano, solicitó protección, o sea, la activación de los mecanismos de protección que tenía el Estado en ese momento. Sin embargo, no se le dio esa protección, y el 25 de mayo del 2000, Ginette estaba continuando su trabajo periodístico y había recibido recientemente una amenaza producto de reportajes que ella había publicado sobre una masacre que había ocurrido algunos días antes en la cárcel La Modelo, y ella se presenta nuevamente a La Modelo habiendo coordinado anteriormente una cita para continuar con el trabajo periodístico, y estando en la puerta de la cárcel, ella es secuestrada y es llevada del lugar y es sometida a torturas y violencia sexual. Y el caso continúa refiriéndose a la falta de investigación de estos graves hechos y a la continuación de las amenazas que ella recibe. Ella continúa recibiendo, inclusive haciendo referencia a los actos de violencia sexual que ella ya había sufrido. Ella continúa recibiendo amenazas hasta el día de hoy, tanto por su lucha de justicia, por el caso específico de ella, como por la continuación de su trabajo periodístico. Y también me gustaría señalar que Ginette ha transformado su lucha también en la defensa de los derechos humanos. A través de su campaña No es hora de callar, ella ha visibilizado la violencia sexual en el marco del conflicto armado. Se ha convertido en una voz para otras mujeres víctimas de violencia sexual, y de ahí también entonces surgen amenazas que, como decía, ella continúa recibiendo hasta el día de hoy, y las amenazas siguen sin ser investigadas. Uno de los puntos más importantes del caso es que si el Estado hubiera realizado una investigación correcta, una investigación efectiva, el origen de las amenazas tendría que haber sido desactivado, y eso no ha pasado en los últimos 20 años. ¿Qué camino tuvo ella para llegar finalmente al sistema interamericano? Primero puso acá el caso, denunció, ¿qué respuesta obtuvo? Sí, efectivamente, para poder presentar un caso en el sistema interamericano, cualquier persona tiene que primero agotar los recursos internos en su país de origen, ¿no? En ese sentido, entonces, Ginette presentó una denuncia a nivel interno justo cuando ocurren los hechos, y durante los primeros años no hay avances reales en la realización de las investigaciones, hasta que en el año 2011 ella decide presentar en conjunto con la FLIP el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el organismo ante el cual se necesitan presentar los casos inicialmente. El caso siempre se plantea inicialmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se tiene que llevar a cabo un proceso ante la comisión que pasa por diferentes etapas. Una primera etapa de admisibilidad en la que la comisión decide si la comisión puede conocer el caso. Para eso hay que demostrar que se intentó agotar los recursos internos, se intentó obtener una respuesta a nivel interno y no se logró obtener esa respuesta. Y luego una etapa de fondo en la cual la comisión decide si hubo o no hubo violación de derechos humanos. Esa decisión ante la comisión del fondo del caso se da en el año 2019 y a raíz de esa decisión la comisión le da una serie de recomendaciones al Estado colombiano para que
repare el daño causado a Ginette. El Estado no cumple con las recomendaciones. Por esa razón, entonces, la comisión decide enviar el caso a la Corte. Y el caso lleva en trámite ante la Corte Interamericana desde el año 2019. Esta semana y la semana pasada fue la audiencia del caso en la cual se presentaron las pruebas que las diferentes partes ofrecimos a la Corte, pruebas orales. Ya se habían presentado las pruebas escritas y ahora estamos a la espera de una decisión de la Corte. La Corte tiene que tomar en cuenta toda la información que se le presentó en el trámite y emitir una sentencia en la cual debería establecer la violación de los derechos de Ginette y ordenar que el Estado colombiano implemente una serie de reparaciones. Es Gisela de León, abogada, defensora de derechos humanos, directora jurídica de SEGIL, que junto a Alejandra Escobar Cortázar, abogada, defensora de derechos humanos, integrante del CAJAR, se sientan con nosotros en la banca del parque. Y del baúl de los recuerdos, las canciones inolvidables suenan en la banca del parque. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos caminos. Gracias por estar en Banca del Parque Radio. Esta es una radio online donde todos cabemos. Los podcasts de nuestros programas los puede escuchar por iVoox, por Spotify, por Deezer, pero puede entrar a bancadelparque.com. En la parte superior están todos los botones que lo llevan a las redes sociales, pero especialmente a la plataforma de nuestros podcasts. Utilícelos, compártalos, especialmente estos que hemos hecho en el convenio que tenemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Dele siempre los créditos a Banca del Parque Radio. Hoy sentados con Gisela de León. Ella es abogada, defensora de derechos humanos, directora jurídica de SEGIL, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, y Alejandra Escobar Cortázar, abogada, defensora de derechos humanos, integrante del CAJAR. Alejandra, hagamos de una manera muy breve, porque esto seguramente daría para hablar mucho más, ese recorrido que tiene, por ejemplo, como el caso que estamos ahorita conociendo, para los oyentes que sepan quién era Ginette Bedoya, pero qué fue lo que le pasó. Comencemos por decir, aquí en Colombia, cuando sucede eso, ¿qué hace uno? ¿Va, denuncia, en manos de quién queda, qué proceso lleva? Y especialmente para que al llegar al sistema interamericano, su merced nos cuente qué es eso y por qué toca llegar hasta allá y qué importancia tiene. Bueno, Marisol, el sistema interamericano de derechos humanos tiene el objetivo de garantizar y proteger los derechos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este tratado, esta convención, Colombia es parte desde 1973 y aceptó la competencia de la Corte Interamericana a partir de 1985. Es un proceso que no se puede iniciar automáticamente o inmediatamente se produce una violación, porque se entiende que es complementario al derecho de los estados, al derecho interno de esos estados. Es decir, solamente podemos ir al sistema cuando estas vulneraciones no han sido debidamente atendidas y reparadas por parte del Estado. Una vez el Estado ha tenido oportunidad de remediar la situación y no lo ha hecho porque no ha podido hacerlo, en ese momento podemos presentar lo que se denomina una denuncia o una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana es un organismo cuasi jurisdiccional que puede conocer justamente esas vulneraciones a los derechos contenidos en la Convención Americana. Tiene un proceso que inicia con esa denuncia o petición que se presenta y que tiene que cumplir con unos requisitos de admisibilidad que seguramente si los planteara nos podría ir todo el programa, así que podemos conversarlo en otro momento. Pero además de esa etapa inicial de admisibilidad, tiene una etapa de fondo en la cual como tal se discuten esas vulneraciones, el Estado tiene oportunidad de presentar sus consideraciones, sus alegatos, y una vez tanto el Estado como los y las representantes o las víctimas, cuando no tienen una representación, exponen esos argumentos, la comisión toma una determinación, que es un informe de fondo. En ese informe de fondo básicamente se establece cuáles son los hechos que constituyen vulneraciones a los derechos, cuáles son esas violaciones, a qué artículos de la Convención Americana corresponden y cuáles son las medidas que un Estado debe adoptar justamente para reparar integralmente esas vulneraciones identificadas. Con posterioridad a la adopción de este informe, la comisión le otorga un plazo al Estado para que cumpla estas recomendaciones de reparación. Si el Estado no cumple en el plazo establecido,
la comisión puede tomar la determinación de enviar el caso a la Corte Interamericana. Es decir, la decisión en últimas de enviar ese caso corresponde a la comisión y en eventos un poco más aislados al Estado mismo. Una vez el Estado es presentado ante la Corte Interamericana, en ese momento empieza un litigio diferente. Es un litigio que es mucho más rápido, un litigio que supone presentar un escrito por parte de los peticionarios o de los representantes, supone también las observaciones del Estado, habrá unas excepciones previas que también tendrán que ser presentadas por el Estado y respondidas por la representación, y posteriormente entramos a esa etapa de juicio oral. En la etapa de juicio oral, como lo vimos justamente en la audiencia de la semana pasada en el caso Ginette, se toma la prueba, que pueden ser testimonios o declaraciones también de la víctima, peritajes por parte de expertos y expertas, y ya con todo este material probatorio, con posterioridad, las partes presentarán un escrito final y la Corte tendrá todos los argumentos que requiere para poder tomar una determinación. Esta etapa de juicio oral es tan importante justamente porque le permite a la Corte tomar una prueba, hacer las preguntas, profundizar en esos espacios que requiere y que le permitirán tomar la mejor decisión para los derechos de las víctimas, para las reparaciones y para entender la magnitud de las vulneraciones. Entonces, como vemos, este es un proceso que no es corto, es un proceso que puede demorar bastantes años y es un camino más en esa lucha por alcanzar justicia cuando justamente en un estado eso no ha sido posible. Y después de que ellos hacen eso, ¿qué pasa? Ellos analizan, ellos tienen alguna incidencia, ellos hacen recomendaciones, ellos tienen una autoridad frente a la justicia de cada país. En efecto, la sentencia lo que va a hacer es recopilar cuáles son esos hechos que se encuentran plenamente probados en el marco del proceso, establecer cuáles son las vulneraciones, a qué derechos corresponden esas vulneraciones y adoptará unas medidas de reparación integral. Se dice reparación integral porque la idea es devolver a la situación anterior a la vulneración, pero sabemos que tratándose de graves violaciones a derechos humanos, eso no siempre es posible. Por eso la gama de medidas de reparación que ordena la Corte es bastante amplia, que no se refiere exclusivamente a una indemnización pecuniaria de los perjuicios, sino que también toma unas medidas de satisfacción, unas medidas de recuperación de la memoria, unas medidas de rehabilitación a la salud, entre otras. Estas medidas son calificadas como autoejecutables, es decir, el Estado, al aceptar la competencia de la Corte, que como les mencioné en el caso de Colombia, lo hizo desde 1985, está aceptando la posibilidad que tiene la Corte de ordenarle cumplir con estas medidas, por lo que una vez la sentencia es notificada, el Estado debe empezar a adoptar todas las medidas necesarias para dar cumplimiento en su integridad a esa sentencia. Es Alejandra Escobar Cortázar, abogada, defensora de derechos humanos, integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que junto a Gisela de León, abogada defensora de derechos humanos, directora jurídica de CEGIL, se sientan con nosotros en la banca del parque. Una canción que nos acaricie el alma en la banca del parque. Rompamos las promesas que hicimos sin hablar. Qué bueno contar con ustedes en Banca del Parque Radio, esta radio online donde todos cabemos. Saludamos a esos colombianos que se han ido a hacer patria, a buscar otras oportunidades, a soñar, a vivir en otros espacios de este mundo y que seguramente saben que los queremos, que los recordamos, que nos oyen. A nosotros nos cuentan que desde muchos lugares del mundo, gracias a Dios, llega Banca del Parque Radio. Saben que los queremos y que los esperamos con los brazos abiertos. Hoy, en este convenio que hacemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, nos acompaña Alejandra Escobar Cortázar, que es abogada defensora de derechos humanos, integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y Gisela de León, es abogada defensora de derechos humanos, directora jurídica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. Gisela, cuéntenos por favor quiénes estuvieron en esta audiencia
¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuántos días duró? Más o menos que nos narre, su merced, un poco qué fue lo que sucedió en esta audiencia en el caso de Ginette Bedoya. Bueno, la Corte la había convocado para 3 días seguidos, 15, 16 y 17 de marzo. Inició efectivamente el 15 de marzo. Estuvimos presentes los representantes de Ginette Bedoya, abogados de Segil y de la FLIP. Por parte del Estado estuvo la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, encabezada por el señor Camilo Gómez, y la Corte. En esta audiencia participaron solo 6 de los jueces. La Corte está conformada por 7 jueces, pero no participa el juez colombiano por reglas de la Corte, así que solamente la Corte estuvo conformada por 6 de los jueces, pero los jueces de la nacionalidad del caso que se está conociendo no pueden participar. Y también participó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, encabezada por su presidenta actual, que es Antonia Urrejola, que también es la relatora para Colombia. La audiencia del 15 de marzo había sido convocada para escuchar la declaración de Ginette Bedoya, que fue una declaración, se llevó a cabo, se tomó la declaración, fue una declaración muy poderosa, en la que Ginette explicó todo lo que ella había sufrido durante los últimos 20 años, desde las amenazas que recibió en los años 90, los hechos de violencia sexual que sufrió el 25 de mayo, hasta las amenazas que todavía actualmente está sufriendo. Inclusive señaló que tenía preocupación por el peligro en que la podría colocar su participación en el proceso ante la Corte. Y la audiencia también estaba convocada para escuchar el testimonio de Jorge Cardona, que declararía como testigo. Sin embargo, al terminar la declaración de Ginette, la audiencia se interrumpió momentáneamente. Se había convocado un receso, sin embargo ese receso duró más del tiempo esperado, y posteriormente el Estado colombiano señaló una objeción por la manera en la que se estaba llevando a cabo la audiencia. El argumento del Estado era que, como los jueces habían hecho algunas preguntas a Ginette, para el Estado esas preguntas habían adelantado criterio, o sea, habían manifestado algún tipo de preferencia por la parte que representaba a Ginette y por Ginette en particular. En realidad lo que había pasado es lo que pasa normalmente en las audiencias, que es que los jueces preguntan sobre todos los temas que están en discusión. O sea, esta era una audiencia convocada para discutir el fondo de las reparaciones y costas del caso, entonces los jueces preguntaron sobre tanto el fondo como las reparaciones y costas, y algunos de ellos manifestaron solidaridad a Ginette por el dolor que había manifestado durante su declaración. Entonces el Estado presentó una recusación en ese momento en contra de los jueces. Señaló que la recusación era contra 5 de los jueces porque uno de ellos no había intervenido, no había hecho ningún tipo de preguntas, y solicitó que la audiencia se detuviera. En ese momento la presidenta tomó la decisión de que la audiencia seguiría adelante y el Estado se levantó de la audiencia en un acto inédito. Yo tengo más de 10 años, como decía, de estar litigando en la Corte y nunca un Estado se había parado en la mitad de una audiencia. La audiencia continuó en ese momento y se tomó parte de la declaración del testigo, y posteriormente estaba dispuesta a seguir al día siguiente y se tuvo que parar, y ahí la Corte le dio un plazo de un determinado tiempo hasta el día siguiente para que el Estado formalizara la recusación en contra de los jueces, y la audiencia se suspendió hasta que la Corte no decidió esa recusación. Gisela, ¿qué significa recusación? ¿Qué es eso? ¿Y qué significa que el Estado colombiano se hubiera parado y se hubiera ido? Yo lo que conozco es que nos hizo quedar muy mal públicamente, pero ¿qué significa eso? La recusación significa una objeción contra la participación de los jueces en la audiencia. O sea, la pretensión del Estado era que los jueces recusados, que como decía en ese momento eran 5, no pudieran seguir conociendo el caso. Ya habían habido otras instancias en donde algunos estados, en particular Venezuela, habían recusado a varios jueces, pero nunca había habido una instancia en donde, frente a la presentación de una recusación, el Estado simplemente había dejado de participar en la audiencia. ¿Qué significa? En ese momento no teníamos claro qué era lo que iba a hacer el Estado, si simplemente iba a dejar de participar del todo en la audiencia, y eso significaba que no iba a ejercer la defensa del Estado, pero también significa un irrespeto a la autoridad de la Corte. Estamos hablando de la más alta autoridad en materia de derechos humanos en la región, y el Estado simplemente dejó de participar en la audiencia. Siendo una audiencia virtual, lo que hizo fue que apagó las cámaras y dejó de participar. La presidenta en esa primera sesión les dio, por ejemplo, la oportunidad de interrogar al testigo que había declarado, y al no estar presentes no hicieron ese interrogatorio. Ese día estaba dispuesta a declarar una testigo ofrecida por el Estado y tampoco participó porque el Estado tomó la decisión en ese momento de no seguir participando en la audiencia. Bueno, Marisol, en ese caso yo creo que es importante insistir un poco en la importancia que tenía este caso y la bochornosa actuación del Estado colombiano, siguiendo la línea de lo que estaba mencionando Gisela. Este es un caso, el primer caso de Colombia que llega a la Corte Interamericana
Interamericana y que trata sobre la violencia sexual en el marco del conflicto armado y que tiene una particularidad adicional y es justamente la condición de Ginette como periodista. Entonces, bueno, retomando, la audiencia continuó de manera normal. Se le dio la oportunidad al Estado de interrogar al testigo Jorge Cardona, que había sido propuesta por la representación. El Estado no estaba porque se había retirado y se llamó a la testigo propuesta por el Estado, quien también se retiró de la audiencia junto con el Estado. Con posterioridad, durante la tarde empezaron a circular diferentes informaciones sobre la situación. La Corte definió que el Estado tenía un término hasta el día siguiente, a mediodía del 16 de marzo, para presentar por escrito sus argumentos para la recusación de los jueces y de la jueza, la presidenta Elizabeth Odio Benito. En efecto, el Estado presentó por escrito sus argumentos en el plazo establecido y, de conformidad con la resolución de la Corte del 17 de marzo, en este escrito lo que hizo fue retirar la recusación que había presentado respecto del juez Ferrer MacGregor, lo que significó que la Corte, para definir la situación, contaba con dos jueces, el juez Bio Grossi y el juez Ferrer MacGregor, ya que, como lo mencionó Gisela, el juez Sierra Porto no puede conocer de este caso por tener nacionalidad colombiana. En la resolución en la que se define la recusación del Estado colombiano por la Corte, se abordan diferentes argumentos. Entonces, es una resolución que está estructurada de conformidad con los argumentos presentados por el Estado. En un primer momento lo que se hace es evaluar una a una las apreciaciones realizadas por la jueza Elizabeth Odio Benito y por los otros jueces recusados, de conformidad con el estándar establecido en el artículo 19 del reglamento de la Corte. Básicamente, lo que se entiende como criterios para la recusación tienen que ver con las condiciones de los jueces o de las jueces, que pueden ser una persona que tenga interés en el caso, ella misma, o un familiar, una familiar, otros motivos calificados o que haya existido previamente una intervención en el proceso. En este caso, lo que hace la Corte es analizar si alguna de las afirmaciones o preguntas realizadas por los jueces y la jueza justamente se trataban sobre uno de estos temas. Es una resolución muy interesante porque aborda la magnitud de la actuación del Estado colombiano. Entonces, además de ese estudio de los criterios, lo que hace es hablar de la importancia que tienen los interrogatorios y esa facultad de interrogar que tienen los jueces y jueces de la Corte Interamericana, la gravedad de la actitud adoptada por Colombia, ya lo mencionaba Gisela, es la primera vez que un Estado asume esta posición de levantarse de la mesa, cuando existen otras vías en las cuales se podía discutir eso durante la misma audiencia o con posterioridad en el escrito de alegatos finales. Y además hay una determinación que es muy importante, y es que la Corte dice que si bien lo que se pretendía según el Estado era asegurar la independencia de los jueces, en realidad el efecto es el contrario, y lo que se trató de hacer fue silenciar a la Corte en el marco de un caso tan importante como el de Ginette Bedoya. Entonces, en conclusión, la resolución de la Corte lo que establece es que no hay lugar para la recusación de los jueces y la jueza y que la audiencia debe continuar y el Estado debe continuar con su intervención en la audiencia. En este sentido, les recuerda que es una tradición y que espera que Colombia la siga, que se van a cumplir las decisiones de la Corte sobre su propia competencia. En ese sentido, llamó a Colombia a volver a la audiencia en la siguiente semana. Bueno, en ese momento todavía no había una fecha establecida, eso se estableció posteriormente en otra resolución, pero pues justamente la idea era que Colombia continuara participando de la audiencia. Con posterioridad a esta decisión, vale resaltar que sucede algo que es también paradigmático y es lo que se ha definido como un litigio mediático, y es el Estado, sin contar con la representación de las víctimas, hizo pública a través de redes sociales una carta en la que invitaba a realizar una solución amistosa o alcanzar un acuerdo de solución amistosa con Ginette en el presente caso. Yo creo que esto lo puede abordar ahora también Gisela, pero es un tema que termina siendo revictimizante y que además desconoce las dinámicas propias del litigio ante el sistema interamericano y que además tiene una gravedad gigantesca que pues todavía estamos viendo las implicaciones. Hasta ayer vimos también que la Corte definió otorgar medidas provisionales en favor de Ginette para asegurar su vida e integridad, así como la de su mamá. Es Alejandra Escobar Cortázar, abogada, defensora de derechos humanos, integrante del CAJAR, que junto a Gisela de León, abogada, defensora de derechos humanos, directora jurídica de CEGIL, se sientan con nosotros en la banca del parque. El momento que pinta melodías, que pone sonrisas en el rostro de la gente en la banca del parque.
en medio de esta pandemia que estamos sufriendo a nivel mundial, es muy importante que cada uno recuerde que vale la pena seguir luchando, que en medio del sufrimiento, de todo lo que vivimos, tenemos es que sacar adelante el que tenemos valores, que tenemos que compartir con otros, que hay personas que sufren más que nosotros, pero que también la solidaridad y esos valores son fundamentales para poder entre todos salir adelante. Hoy en este convenio que hacemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo nos acompaña Alejandra Escobar Cortázar, abogada defensora de derechos humanos, integrante del CAJAR, y Gisela de León, abogada defensora de derechos humanos, directora jurídica de CEGIL. Gisela, después de oír todo lo que ustedes nos narran, que siento vergüenza ajena con todo lo que nos han hecho quedar muy mal, pero especialmente con la propia Ginette y todas las mujeres que tienen esperanzas en este caso de que se resuelva en justicia. ¿Qué exigencias le hace Ginette Bedoya al Estado colombiano? Como decía Alejandra, el tipo de reparaciones que la Corte puede emitir es muy amplia. Hay una serie de medidas que Ginette está solicitando dentro de esa amplitud. Lo más importante y la principal razón por la que Ginette decidió llevar a su caso ante la Corte Interamericana es la exigencia de justicia. En el caso hay 3 personas condenadas que son 3 autores materiales paramilitares. Sin embargo, hay evidencia abundante de la participación de agentes estatales en los hechos, que no se han seguido las líneas de investigación relativas al establecimiento de responsabilidad de agentes estatales, inclusive en el planeamiento y la autoridad intelectual de los hechos. Entonces, esa es la primera solicitud que Ginette le hace a la Corte, que le ordene al Estado que haga una investigación real y efectiva que abarque todos los niveles de responsabilidad, incluyendo autores materiales e intelectuales. De acuerdo con las investigaciones que ha hecho la propia Ginette, habría alrededor de 20 personas involucradas en los hechos y solamente han sido condenadas 3 de estas personas. Un segundo punto sería en el tema de la protección de la seguridad tanto de Ginette como de su madre, tomando en cuenta que han sido víctimas de amenazas durante los últimos 20 años, y en relación a eso la Corte decidió ordenar al Estado colombiano la adopción de medidas provisionales a favor de Ginette. Eso significa la adopción de medidas de protección, de una protección efectiva a Ginette y a su madre. En tercer lugar, Ginette está pidiendo la adopción de medidas de no repetición, o sea, medidas para evitar que hechos como lo que le ocurrió a ella continúen ocurriendo, y eso pasa, por ejemplo, por la recolección y publicación de datos relativos a tanto ataques contra periodistas como datos de violencia sexual contra mujeres en el contexto del conflicto armado, datos que sean ciertos y fidedignos y también que tengan que ver con el avance de las investigaciones en este tipo de hechos y también la adopción de medidas para hacer efectiva la búsqueda de justicia en estos casos. En el proceso el Estado presentó una serie de legislación y medidas de política pública que ha adoptado con el supuesto fin de darle respuesta a las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y a los periodistas, pero en la práctica estas medidas no han sido efectivas. Entonces Ginette está pidiendo que se adopten medidas efectivas para hacer frente a estos 2 graves temas. Y el otro punto que es muy importante para Ginette es el cierre de la cárcel modelo, que fue el origen de todas las violaciones que ella sufrió, porque todas las violaciones que ha sufrido a través de los años tienen que ver inicialmente con las investigaciones que ella hizo sobre las redes criminales que funcionaban al interior de la cárcel modelo, pero ella no solamente quiere que el cierre de la cárcel modelo, sino transformar la cárcel modelo en un espacio de redignificación de las víctimas de violencia sexual. Y esto es algo que no es nuevo. En el proceso se emitió un peritaje en donde una experta señalaba cómo la redignificación de espacios en donde se han cometido violaciones de derechos humanos tienen un sentido realmente reparador para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos. Ahí me gustaría mencionar que en el marco del proceso, como había señalado Alejandra, el Estado primero le ofreció una solución amistosa a Ginette de una manera indebida, digamos, no se dirigió a sus representantes estando en un proceso judicial, sino que se dirigió directamente a Ginette y ni siquiera esperó que Ginette contestara la oferta, sino que publicó esa solicitud en redes sociales. El Estado dijo en la audiencia que estaba en un proceso de diálogo con Ginette y sus representantes, lo cual no es cierto. Y además reconoció la responsabilidad sobre algunas de las violaciones. Un reconocimiento de responsabilidad, la verdad es que bastante limitado para la gravedad de las violaciones que ocurrieron en el caso, ¿no? Simplemente reconoce su responsabilidad porque hizo que Ginette declarara 12 veces en el proceso judicial
y porque no se investigaron las amenazas, cuando las violaciones cometidas en contra de Ginette son mucho mayores y mucho más graves. Y señaló que estaba dispuesto a adoptar reparaciones, pero no se pronunció específicamente sobre las cosas que Ginette está solicitando. Así que ahí tendremos que esperar la decisión de la Corte en el sentido de cuáles son las medidas que la Corte ordenará que el Estado adopte. Y como decía, hay otras medidas, sin embargo estas que acabo de mencionar son las que para Ginette son las más importantes. Alejandra, este caso concreto y lo que pueda pasar en este caso, ¿qué significa para las víctimas de violencia sexual? Bueno, yo creo que es importante insistir en que el Estado colombiano no estuvo a la altura de las exigencias históricas actuales en el caso de Ginette Bedoya. No se levantó de la mesa en cualquier audiencia, aunque todos los casos de la Corte o en conocimiento de la Corte son de la mayor importancia, pero en este caso se levantó de una audiencia en un caso sobre violencia sexual, cosa que no había ocurrido. Violencia sexual ocurría en el marco del conflicto armado en contra de una periodista, una violencia ocurrida justamente por su labor y por su trabajo. Este caso es tan importante no solo por la gravedad de los hechos, sino porque nos permite visibilizar en un escenario como la Corte Interamericana esa violencia tan invisibilizada tradicionalmente en el conflicto armado colombiano. Es una violencia que de una u otra forma no vemos y que cuenta con unas tasas de impunidad absolutas. No estamos hablando de una impunidad parcial, estamos hablando prácticamente en todos los casos de una impunidad absoluta. Además, el caso nos permite poner sobre la mesa unas deudas históricas que tiene Colombia con las víctimas de violencia sexual y con las víctimas de violencia basada en el género, en torno a cómo debe ser una investigación, cómo debe ser un proceso judicial, cómo deben comportarse las entidades ante la denuncia por estos casos, cómo deben tomarse medidas de protección que en verdad sean apropiadas para defender a las mujeres y a las víctimas de violencia sexual y violencia basada en el género. Yo creo que es muy importante que no perdamos justamente esa guía, y es que en este momento en que la violencia sexual y la violencia basada en el género está justamente en la conversación pública, este caso nos permite evidenciar cómo esto sigue ocurriendo y cómo las víctimas siguen estando en un estado de vulnerabilidad gigantesco. Ya lo mencionaba Ginette Bedoya en el marco de la audiencia, y es que para ella, que es una mujer que de una u otra forma ha tenido la posibilidad de resistir, de mostrar justamente cuál fue esa violencia que se ejerció contra ella, y aún así el caso se encuentra en esta impunidad, aún así faltan medidas, aún así no ha tenido garantías. ¿Qué ocurre con esas otras mujeres que seguramente no han tenido las mismas posibilidades? Entonces es necesario que, como lo mencionaba Gisela, esas medidas de reparación puedan abordar medidas estructurales, que se adopten garantías estructurales para las mujeres y obviamente en este caso también para las periodistas que ejercen su labor en un ambiente tan cargado de violencia. Es Alejandra Escobar Cortázar, que junto a Gisela de León se sientan con nosotros en la banca del parque. Y del baúl de los recuerdos, las canciones inolvidables suenan en la banca del parque. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Alejandra, ¿qué tarea nos deja? Bueno, en esta idea de continuar visibilizando la violencia y conociendo esa violencia que muchas veces no vemos, yo le recomendaría a los y las oyentes que pudieran conocer los informes de la mesa de seguimiento al auto 092 de la Corte Constitucional. Esta decisión de la Corte lo que establece es justamente cuál es la situación de violencia sexual en el marco del conflicto armado en contra de las mujeres y algunos casos. Entonces los informes lo que nos permiten es ver cómo ha avanzado esa situación desde el 2009, cuando la Corte adoptó este auto, hasta este momento, y que nos preguntemos a partir de una lectura crítica si la situación ha mejorado, si no ha mejorado, si seguimos igual, y que en el día a día nos estamos preguntando qué acciones podemos tomar para asegurar que esta violencia no continúe y poder acompañar también a las víctimas de ella en su lucha y resistencia por la reparación. Alejandra, gracias por haber estado en Banca del Parque Radio.
A ti, Marisol, muchas gracias a todos y a todas las que nos escuchan y un enorme abrazo. Gisela, ¿qué tarea nos va a dejar? Yo les recomiendo a los oyentes que vean la audiencia, sobre todo la primera parte de la audiencia en donde está el testimonio de Ginette Bedoya, que como les decía es un testimonio súper poderoso, muy fuerte, que refleja a lo que se tienen que enfrentar las mujeres periodistas en Colombia. La pueden encontrar tanto en la página web de la Corte Interamericana como en YouTube, y creo que también vale la pena hacer la reflexión que decía Alejandra en el mismo sentido. Sí, estos son hechos que ocurrieron en el 2000 pero que continúan ocurriendo en la actualidad, y creo que es importante que la ciudadanía en general le haga reclamo al Estado que cumpla con sus obligaciones. Todo periodista tiene el derecho de poder ejercer su profesión en condiciones de seguridad, y este caso demuestra que eso no ocurre en el caso colombiano. Gisela, gracias por habernos atendido desde Costa Rica y un saludo muy grande, un honor haberla tenido acá. Muchísimas gracias a ti, Marisol, por la invitación, y también a los compañeros del CAJAR. Es Gisela de León, abogada panameña, defensora de derechos humanos con especialización en derecho laboral y maestría en derecho internacional de los derechos humanos, directora jurídica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, que junto a Alejandra Escobar Cortázar, abogada, defensora de derechos humanos, integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, se sentaron con nosotros en la Banca del Parque. Y yo soy Marisol Garzón. Los dejo con toda la programación de Banca del Parque Radio Online, donde todos cabemos. Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.